Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Junta Nominadora cumplió y el lunes 23 de enero, como lo establecía la Constitución de la República, entregó al Congreso Nacional la lista de los 45 aspirantes a magistrados del Poder Judicial, por lo que, según analistas, ahora corresponde al Legislativo continuar con el proceso para que el próximo miércoles se elija el nuevo Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A través de sus redes sociales, la Junta Nominadora publicó que finalizaron el proceso que comenzaron el 15 de septiembre del 2022, lo cual ha requerido mucho esfuerzo y lo asumieron con compromiso, por lo que ahora esperan que el Congreso Nacional realice una elección con transparencia y que la ciudadanía sea exigente con ellos y con los nuevos magistrados del Poder Judicial. Expertos señalan que a partir de ahora comenzarán a trascender las negociaciones de las diferentes fuerzas políticas, especialmente el tripartidismo, pero que aún existe una incertidumbre de cómo Libre y los partidos Nacional y Liberal conformen el nuevo Pleno del Poder Judicial, pero descartan que los 15 puestos se repartan por igual. Asimismo, no descartan sorpresas como las hubo en las elecciones del 2009 y 2016, por lo que todo es posible mientras no haya acuerdos. Igualmente, analistas consideran que el oficialismo debe crear acuerdos, pero que en las negociaciones el partido que debe ceder es el Liberal, ya que Libre entró al juego y el reto no solo es hallar consensos entre los partidos, sino que las tres instituciones políticas individualmente están en obligación de unirse y no tener división en sus bancadas. Por otra parte, sectores recuerdan que al momento de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia también habrá movimientos de otras fuerzas y señalan que algunos candidatos se vuelven pieza de negociación porque no tienen el apoyo de otras bancadas. Algunas de las situaciones que expertos no descartan es que al final exista una alianza entre las dos fuerzas políticas mayoritarias y no compartir con el Partido Liberal y el PSH fraccionamientos de bancadas para poder elegir la Corte Suprema de Justicia, ya que los intereses que se juegan son fuertes medidas de presión. Por lo pronto, todos los partidos políticos han mostrado sus posturas. El Partido Nacional advierte que no respaldarán una Corte Suprema de Justicia a la medida de libertad y refundación, mientras que el Partido Liberal asegura que votará por candidatos con ideales liberales, y el PSH mencionó que respaldará a los más calificados y que respetan al presidente del Congreso Nacional, pero que como bancada los 9 votarán en bloque. Buenos días. Ayer la Junta Nominadora ya publicó la lista de los 45 abogados que pueden aspirar a ser presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Ahora esto pasa al Congreso Nacional de la República, hombres y mujeres que eligió el pueblo. Los diputados del soberano Congreso Nacional van a votar para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia o no elegirla. Eso estará en manos de los señores diputados, quienes 4 de ellos hoy han tenido a bien acompañarnos esta mañana. Doctora Suyapa Figueroa, diputada del Congreso Nacional por el Partido Salvador de Honduras, diputada por Francisco Morazán, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias a los compañeros, creo que es importantísimo, este paso es histórico en nuestro país. Recuperar el Estado de Derecho es lo fundamental, así que agradezco la oportunidad. Gracias. El diputado Nelson Márquez del Partido Nacional de Honduras por el departamento de Intibucá. Muy buenos días, licenciado, y por supuesto también a mis 3 compañeros diputados, 3 profesionales de la salud, ¿verdad? Y diputados muy destacados. Me siento muy contento de poder estar aquí con cada uno de ellos y también con la doctora Suyapa Figueroa, y esperamos poder dar luces
de lo que debe ser la elección de los próximos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Bien, gracias. El diputado por el departamento de Cortés, Marlon Lara. Marlon. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a los compañeros diputados. Hoy inicia ya la jornada dentro del Congreso Nacional después de que la Junta Nominadora ha enviado el listado de 45 candidatos a magistrados. Me siento muy contento de la labor que realizaron, una labor que le garantiza al pueblo hondureño que ahí están los mejores hombres y mujeres. Y bueno, ahora nos toca a nosotros seleccionar 15 y creo que va a ser una labor muy discutida dentro del Congreso Nacional. En el caso de la bancada nuestra, ya hemos iniciado la jornada de análisis de cada uno de los perfiles de los 45 postulados para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bien, gracias por estar aquí, doctor Marco Eliu Girón, diputado por Libertad y Refundación del departamento de Francisco Morazán. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todos los televidentes. Quiero también agradecer la presencia de los compañeros diputados de las bancadas mayoritarias, se puede decir, ¿verdad? Partido Nacional, Partido Liberal, el PSH y Libertad y Refundación. También felicitar a los 45 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia por haber pasado esos filtros. Felicitar a la Junta Nominadora también por el buen trabajo que han hecho y al pueblo hondureño, pues decirle que se va a realizar esta elección con tranquilidad. Hay nuevos actores diferentes a las cortes anteriores que pues ha tenido mayor participación o participación exclusiva el Partido Nacional, el Partido Liberal. Hoy es una nueva época, una nueva etapa donde ya hay un multipartidismo y esperamos que así sea conformada la nueva Corte Suprema de Justicia para que haya un equilibrio de fuerzas y que haya una buena gobernabilidad para el país. Sí, doctora, ¿qué le parece la escogencia, el listado que están enviando al Congreso de los posibles aspirantes? Me parece que la Junta Nominadora ha hecho un excelente trabajo. Creo que han hecho una depuración muy buena. Una de las cosas que considero más importante es haber eliminado de esa lista a quienes ya habían estado al frente de la Corte Suprema de Justicia y que indudablemente para mi gusto también eran inelegibles. Hay algo que debo resaltar y hay algo que me alegra muchísimo, es que el primer lugar de esa calificación es una gran mujer a quien conozco y que indudablemente es una profesional de altísimo nivel y que eso representa muy bien a nosotras las mujeres, y creo que esa lista depurada pues ha sido muy bien evaluada. Sin embargo, aún con todo este enorme trabajo que muy bien ha hecho la Junta Nominadora, hay personas que indudablemente a nuestro criterio y bajo nuestra rigurosidad de evaluación también, pues por lo menos el Partido Salvador de Honduras tiene ya su lista de personas por las cuales aún de esa lista depurada no votaría indudablemente. Bien. Don Nelson Márquez. Bueno, yo creo que definitivamente con la ley que tuvo a disposición, la Junta Nominadora hizo un trabajo espectacular. El pueblo hondureño creo que está contento con ello. Le dedicaron tiempo, le dedicaron su intelecto, le dedicaron sus capacidades para poder tener ahora un listado de 45 profesionales de las ciencias jurídicas, que estamos seguros que de entre los 45, de acuerdo al criterio de la Junta Nominadora, cualquiera de los 23 mujeres y 22 hombres, cualquiera de ellos puede ser magistrado para la próxima Corte Suprema de Justicia. Y en la evaluación de la Junta Nominadora, pues así es. Ahora viene otra evaluación que nosotros realizamos, porque algunos sectores probablemente piensan que lo único que va a primar en este momento es el hecho de a qué partido político pueda pertenecer. No es eso en realidad.
Yo creo que por lo menos yo y lo que hemos hablado con varios de nuestros compañeros es que vamos a evaluar ahora en base a sus hojas de vida cuál ha sido su accionar en temas bastante específicos que tienen que ver con las funciones en una Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, ¿qué piensan ellos con respecto al derecho a la vida? ¿Qué piensan ellos con respecto a la conformación de la familia? ¿Qué piensan ellos con respecto a el desarrollo sociopolítico que debe tener nuestro país? Que para mí es totalmente importante, porque justamente en muchos países en donde han perdido la democracia, lo hicieron tomando en cuenta que llegaron a ocupar estas posiciones personas que tenían demasiada inclinación hacia uno u otro sector en cuanto a pensamiento político. Entonces ahora nos corresponde a nosotros, de entre esos 45, porque esa parte sí es totalmente innegociable, tiene que ser dentro de esos 45 personas, hombres y mujeres, que podamos elegir a esos 15. Y ahora viene entonces la parte en donde justamente el oficialismo es quien tiene la responsabilidad, porque así corresponde, porque son quienes manejan la agenda, porque son quienes manejan a qué hora se inician las sesiones, en qué momento se llama votación. Entonces ellos son los responsables de buscar los consensos en cuanto a este nivel de pensamiento. Sí, doctor, nada. Bueno, nosotros ayer solo, al nomás tener ya oficialmente el listado de los 45 nominados, convocamos a reunión a la bancada del Partido Liberal con el Central Ejecutivo, y creo que se van a incorporar también la Asociación de Alcaldes para poder revisar el expediente de cada uno de los 45 candidatos que envió la Junta Nominadora. Y comparto totalmente lo que dice Nelson, en el sentido de que estas personas tienen que pasar por ahora una evaluación de parte de los integrantes del Congreso Nacional para conocer sus pensamientos, su filosofía, su ideología, el respeto a las leyes, a nuestra democracia, porque lo que el pueblo hondureño quiere, y eso nosotros lo hemos interpretado muy bien, es una Corte Suprema que sea independiente, que no esté a la medida de ningún partido político, que vaya a impartir justicia sin sectarismos, que garantice el respeto a nuestra Constitución, al marco jurídico, a nuestras leyes, y eso sería un gran mensaje. Pero ahora la clase política tiene una gran responsabilidad, porque si tú miras la expectativa de muchos hondureños es que vuelve el circo al Congreso Nacional, y que, diferente a lo que hizo el pueblo hondureño el 28 de noviembre, cuando fue a las urnas a elegir a doña Xiomara para que fuera la presidenta, a elegir a los diputados, a los alcaldes, en forma cívica y ordenada, ahora los diputados debemos de demostrar esa altura y poder llegar a acuerdos. Yo quisiera, y tengo la fe todavía, de que el día de mañana podemos, de una lista corta, elegir esos 15 magistrados, hombres y mujeres. Pero de no ser así, hay algo que sí hay que aclararle a la gente. Si no elegimos Corte mañana, no es cierto los rumores de que se rompe el orden constitucional. La Constitución de la República ya contempla el mecanismo, que vayamos a votación cuantas veces sea necesario para elegir cada uno de los magistrados, y para eso necesitamos 86 votos, mayoría calificada. Yo quisiera, y ojalá se pudiera, y eso va a depender mucho de Libre, el partido que está en el gobierno, de que el día de mañana, de una lista corta, podamos elegir la Corte Suprema. Eso sería lo ideal, porque la Junta Nominadora ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que ahí está la mejor gente de Honduras para esos cargos. Si esa madurez nosotros la logramos y mañana sacamos ese listado para los 15 magistrados que van a integrar la Corte Suprema, hombres y mujeres, estaríamos mandando un gran mensaje no solo al pueblo hondureño, a la comunidad internacional, a los inversionistas, porque, Raúl, hay algo que nosotros debemos de hacer énfasis. Honduras, uno de sus grandes problemas que tiene es la falta de empleo. Y la falta de empleo solo la puedes combatir con inversión. Y para atraer inversión no es solo con el capital nacional, tienes que atraer inversión de afuera. Y el inversionista lo primero que hace cuando va a invertir en un país, es lo primero que hace, quiere saber cuál es el clima político que hay, si hay inestabilidad, si hay seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica quien la da es la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, todos esos acontecimientos tenemos que analizarlos. Fíjate que sigue huyendo la gente hacia Estados Unidos, emigrando hacia España, y esas caravanas de gente, ahí se va gente muy talentosa. Ahí, yo te puedo decir, ahí se van fontaneros, electricistas, gente calificada que la hemos preparado acá en Honduras. Está siendo productivo otro país y nosotros nos estamos quedando sin gente. Entonces, imagínate que nosotros, como clase política, no logremos un acuerdo y mandemos ese mal mensaje, que ya la Constitución, gracias a Dios, los constituyentes del 81 fueron sabios y ya dejaron claro el procedimiento. Pero, ¿qué mal mensaje mandaríamos después de que el pueblo, de que se movilizaron más de 3 millones de manera ordenada? ¿Cómo es posible que 128 diputados no podamos llegar a acuerdos, a consensos? Ojalá, yo quisiera, y todavía tengo fe que mañana podamos tener un acuerdo y dar ese mensaje al pueblo hondureño. De no ser así, pues nos vamos a votaciones cuantas veces sea necesario, y en eso podemos, la última elección fueron 3 semanas, porque la Corte Suprema se eligió el 11 de febrero. Puede hacer que, como ahora estamos tan polarizados en el Congreso, puede hacer que esto se lleve 1 mes, 2 meses, 3 meses, o quizás nos llevemos los 3 años que quedan de gobierno y no elijamos corte. Doctor. Bueno, quiero decirles que, gracias, este proceso es diferente a los anteriores. Hay nuevos actores, nuevo partido en el gobierno también, con una gran responsabilidad. Se le ha sido complaciente también el gobierno en lo que la oposición ha solicitado en cuanto a seguridad se refiere. Estaban preocupados si es que iban a llegar a los bajos del Congreso Nacional activistas o simpatizantes de los diferentes partidos políticos, especialmente de Libertad y Refundación, y aún así nuestro coordinador general no ha hecho ninguna convocatoria hasta el momento y ha dicho que no la va a hacer, a diferencia de otros años que siempre cuando se inaugura una legislatura, vimos los 12 años anteriores del narcorrégimen, que iban los simpatizantes del Partido Nacional y la oposición. En ese entonces nosotros éramos oposición, nosotros nunca pusimos ningún tipo de objeción. Ahora pues el Partido Nacional dijo que si Libre llamaba a sus simpatizantes, ellos iban a llamar también a sus simpatizantes, situación que hizo mejor que no hubieran convocatorias ni de ningún lado ni de otro, pero también no podemos como diputados, ni como partido, ni como gobierno, coartar la libertad de movilización, de circulación que tiene el pueblo hondureño, y han anunciado ya algunas organizaciones independientes de sociedad civil que van a llegar a los bajos del Congreso Nacional y están en su derecho. Sin embargo, ya la Policía Nacional tiene varios cordones de seguridad, pues más de 5 cordones de seguridad, más de 1000 efectivos, ya están en el centro de la capital, a petición precisamente de la oposición, principalmente del Partido Nacional. Se les ha complacido en eso, a pesar de que tiene un costo enorme tener 1000 efectivos policiales en el centro de la ciudad, pero es importante pues que los diputados se sientan bien, que no se sientan o no nos sintamos presionados y que se nos dé la libertad de hacer esta elección sin ningún tipo de presión política. Ahora bien, como hay nuevos actores, esto puede ser que se elija el día 25, Día de la Mujer, a quien felicitamos desde antemano a nivel nacional, y que se puede hacer el mismo día. En la mañana van a ser los actos de inauguración de la segunda legislatura. Nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya no podrá estar porque se encuentra en este momento en Argentina, en la CELAC, que es una organización latinoamericana para fortalecer los lazos latinoamericanos. Como americanista se encuentra allá, ya dejó listo su mensaje que va a ser expresado a través de la designada presidencial Dori Gutiérrez, la abogada Dori Gutiérrez, y también ella estará presente ahí vía videoconferencia, también dará su mensaje,
y esto pues no le quita que sea un acto solemne, todo lo contrario. Con la tecnología ahora y con tantas responsabilidades que tienen nuestros presidentes en todo el mundo, ella va a cumplir con su responsabilidad de estar allá en la CELAC y aquí también a través de videoconferencia. Creo que como hay nuevos actores, durante más de 100 años, esta Corte se ha elegido nada más entre dos partidos políticos, Partido Nacional, Partido Liberal, y ahora que Libre está en el gobierno, obviamente cambia y hay un tercer actor, que es el Partido Libertad y Refundación, que tendrá derecho a tener sus magistrados. Pero nosotros llegamos al poder a través de una alianza con el Partido Salvador de Honduras, que tienen una bancada también, que la respetamos y que esperamos también que tengan su cuota, precisamente para que la Corte Suprema de Justicia sea integrada no solo por 3 partidos políticos, sino que por el multipartidismo que hay. Eso dependerá de las negociaciones, pactos o acuerdos, como usted le quiera llamar, pero es necesario que exista un pacto, una negociación, un acuerdo, para que haya nueva Corte Suprema de Justicia que persiga el delito, no que persiga personas. Por eso es importante que sea integrada de varias fuerzas políticas para que, en primer lugar, no haya impunidad, porque si bien es cierto, la impunidad provoca esa migración de personas, pero también provoca violencia, provoca que aquellas personas que cometen delito y que han hecho o han actuado o han cometido actos de corrupción y no se les juzgue, no se les judicialice, continúen haciéndolo y le han robado al pueblo hondureño grandes cantidades de dinero. Y es por eso que hay mucha gente pobre, porque la han empobrecido precisamente esos actos de corrupción. Y eso es lo que espera el pueblo hondureño, una Corte Suprema de Justicia que persiga ese delito. Si bien es cierto, hay una promesa de que venga la Sisi este año, pero aspiramos que en un futuro no tengamos que estar pidiendo ayuda internacional y que los propios hondureños seamos capaces, a través de nuestra Corte Suprema de Justicia, de impartir justicia y que quede en el pasado aquello de que le repartían a expresidentes o exfuncionarias cartas de libertad como si fueran naipes, y seamos capaces ya no de estar pidiendo esa ayuda internacional para impartir justicia, que es responsabilidad nuestra, de nosotros, juzgar a los nuestros, y ojalá pues, y espero con fe en Dios y en fe también con los compañeros diputados, que nos dé la sabiduría para escoger a los mejor, lo mejor de estos 45 candidatos aspirantes a magistrados. Sí, antes de la doctora Diana. Por alusión nada más, porque escuché al doctor Eliud mezclar dos cosas. Una es el tema de la instalación de la legislatura, y otra cosa distinta y en diferente tiempo y en diferente momento es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Las dos coinciden en el mismo día, pero no en el mismo horario. Mañana por la mañana se va a hacer la instalación de la segunda legislatura de este periodo de gobierno, en donde la obligación de estar es a quien preside el poder el poder ejecutivo, a quien preside el poder judicial y a quien preside el poder legislativo. Ahí yo, con todo respeto, le tengo muchísimo aprecio a la designada presidencial Doris Gutiérrez, pero a quien le corresponde dar el informe es a la Presidenta de la República. A quien le corresponde es a ella. A quien le corresponde dar respuestas a las preguntas, cuestionamientos que el Congreso Nacional le pueda hacer en el ejercicio de las funciones del Congreso Nacional, esa es la Presidenta, no es una designada. Con todo respeto para nuestra designada presidencial, doña Doris Gutiérrez. Y en este punto yo le quiero mencionar, si quieren movilizar gente para que vaya a la instalación de la legislatura, denle en viaje, en donde debemos estar solo los diputados, y que no pase lo que pasó hace un año, cuando a usted tampoco lo dejaron entrar, doctor Eliud, y a nosotros tampoco no nos dejaron entrar al Congreso Nacional para poder elegir adecuadamente una junta directiva. Pero ese es otro tema que ya se ha hablado bastante. Sin embargo, en la instalación de la legislatura, lleven a quien quieran llevar, pero lleven a la Presidenta. Miren, y que nos salgan hoy con la excusa de que se fue para la CELAC. Perdónenme, pero su máximo héroe
su máximo líder en Latinoamérica, su máximo mentor en Latinoamérica, que es el presidente de Venezuela, dijo ya que no va a ir. ¿Qué tan importante será entonces que el presidente de Venezuela, que es su máximo líder, aceptó mejor no ir y aceptó quedarse atendiendo temas que tienen que ver con su propio país y no le dio mayor importancia a ir a la CELAC? Pero en un día en donde por primera vez una mujer preside el Poder Ejecutivo y debe dar su primer informe, prefiere irse para otro país. Con todo respeto, pero a quienes están asesorando de esa manera a la Presidenta de la República lo están haciendo mal, porque lo que el pueblo hondureño aspira es a que la Presidenta sea quien dirija el informe que han hecho en este primer año. ¿Por qué no ejecutaron la totalidad del presupuesto para la inversión pública? ¿Por qué apenas llegaron a un 37%? ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Qué han hecho con la partida confidencial? ¿Por qué no ejecutaron el presupuesto? ¿Por qué aumentaron tanto el presupuesto? ¿Cuál es su plan para poder ejecutarlo en el 2023? Eso solo lo puede responder ella, con todo respeto, pero solo lo puede responder ella. Entonces, cuando hablan de que no se aceptaban, que se pidió que no se hicieran movilizaciones, hagan las que quieran, siempre que permitan que los diputados hoy sí ingresemos al Pleno para poder realizar nuestro voto, porque esta Corte Suprema de Justicia no es la Corte de Libre. Esta Corte Suprema de Justicia es una corte que va a estar 3 años con lo que le quedan de gobierno a Libre, pero va a estar 4 años con el próximo gobierno, que seguramente no va a ser de Libre. Va a estar 4 años, va a estar 7 años, es más, en aplicación estricta de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, esta Corte Suprema de Justicia podría incluso, si no llegamos a acuerdos en el 2030, si la conformación del Congreso Nacional en el 2030 provoca que no hayan acuerdos, esta Corte que vamos a elegir ahorita podría incluso ser la única que esté en 3 gobiernos distintos, si es que no llegara a haber acuerdo dentro de 7 años en el 2030. Entonces, una decisión bastante fuerte que hay que tomar. Por alusión. No, doctora. Okay. No, yo creo que es correcto. Yo creo que es importante el hecho de que en el país se garanticen las libertades individuales de cada uno de los hondureños y hondureñas, pero indudablemente la seguridad en el hemiciclo es fundamental. Y lo decimos porque lo vivimos cuando se instaló el Congreso Nacional. Yo creo que ante los hechos sucedidos en ese momento es responsabilidad de las fuerzas de seguridad al menos garantizar el libre acceso de quienes representamos al pueblo hondureño dentro del Congreso Nacional. Y definitivamente, si bien es cierto, esto debe ser una fiesta cívica, esta fiesta cívica debe tener garantías de libertad, sobre todo, y seguridad para quienes estamos dentro del hemiciclo. Así que yo creo que no hay duda de que es responsabilidad de las fuerzas de seguridad, de la Policía Nacional, de nuestro ministro de Seguridad, garantizar de que ahí realmente va a existir libertad de acceso. Y hay algo importante también. Yo creo que es histórico. Yo creo que esta es la primera vez en donde quien preside el Ejecutivo no va a estar dando el informe. Creo que es la primera vez. Siempre ha estado quien preside el Ejecutivo dando su informe a final del primer año de gobierno. Creo que esto también era trascendental, y digo trascendental porque es la primera mujer presidenta de nuestro país, y valía la pena que en el Día de la Mujer hondureña, el día en el que celebramos el que la mujer en nuestro país tenga la posibilidad de elegir y ser electa, estuviera ella presente, y más bien que hubiese delegado la participación en el CELAC a otra persona, dado que eso no era trascendente para la vida de nuestro país. Sin embargo, esto sí es trascendente. Sí, la elección de la Corte Suprema de Justicia es trascendente para la vida. ¿Por qué? Porque hemos estado con una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente creo que ha sido la peor calificada en los últimos años, en donde indudablemente estuvo al servicio de quien gobernaba en ese momento, y que
nosotros estamos en la obligación de garantizar que eso no va a suceder con la próxima Corte Suprema de Justicia. Y esa es una máxima, creo. Creo que eso es fundamental, que la próxima Corte Suprema de Justicia sea independiente del partido que gobierna en este momento, que no puede estar supeditada a un partido político, que no puede estar supeditado como estuvo la Corte anterior al Ejecutivo. Por lo tanto, creo que este es el momento realmente histórico de escoger a las mejores personas. Incluso podríamos decir, bueno, si la cabeza de ese listado es una mujer con la más alta calificación, ahí usted tendría incluso por orden realmente cómo poner a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y la cabeza, obviamente, quien tiene la mejor calificación. Sería histórico para nuestro país que por primera vez le demos realmente el mérito a quien se lo merece y que no tiene ninguna tacha. Sobre todo eso, no tiene tacha y es la mejor calificada, por ejemplo. Ahí tenemos entonces a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y así, en orden, integrar solamente las nóminas de hombre y mujer para alternarlos. Creo que eso sería lo mejor. Y ahí nos evitaríamos que existiera situaciones de orden de tipo político. Raúl, sí, hay cosas que la autora destacó que vale la pena que ampliemos. Y yo muchas veces lamento, y la doctora sabe porque compartimos cuando fuimos miembros de la Comisión de Finanzas, en este gobierno uno ha querido hacer una oposición constructiva, pero lamentablemente no hay espacio. Yo creo que un gobierno debe tener una oposición que le esté señalando los errores. Fíjate que, con mucho respeto, porque le tengo mucho cariño, yo trabajé de cerca con la presidenta cuando yo fui ministro del FIS, que era ella primera dama, pero es un error garrafal cuando se convocó a la cumbre en Estados Unidos por parte del presidente Biden, que la presidenta era la única mujer que iba a estar presente en esa cumbre en Latinoamérica. Qué alto honor con el presidente Biden, que me imagino que doña Xiomara en ese momento pudo haber atraído la atención del mundo, porque cuando se convoca una cumbre en Estados Unidos, está todos los noticieros del mundo presentes en esos eventos. Y yo digo, con las necesidades que tiene este país, ¿cuánto no pudimos haber obtenido en esa cumbre? Yo me recuerdo que 2 semanas antes vino el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, y él dijo que no iba a asistir a esa cumbre. Y él no asistió, pero porque 2 semanas después de la cumbre que hubo en Estados Unidos, Biden lo recibió a él en una visita privada en el despacho Oval de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué importancia puede tener una cumbre en Latinoamérica en estos momentos? O sea, vamos a una cumbre a Latinoamérica y no vamos a una cumbre con el país que es el aliado más grande que tiene Honduras, no solamente en asistencia social, en financiamiento al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, a los gobiernos municipales, al campo agrícola, toda la ayuda que recibimos de Estados Unidos. Eso nosotros lo hemos señalado como oposición, pero bueno, respetamos que la conducción de la política exterior responde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidenta. Pero esos señalamientos hay que hacerlos porque creo que no es correcto. Ahora, en salvedad a los cuestionamientos, Márquez y doctora, les quiero decir que el informe que se presenta al cierre de una legislatura solo es una lectura, ahí no hay participación de los diputados, es una lectura, es un informe. Y una vez que lo lee, lo tienen que leer los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ese informe se lee, se entrega a Secretaría y ahí queda. No es que se abre una
sesión donde hay debate o podemos decirle por qué no ejecutó la inversión pública, por qué se gastaron la parte de gasto público, por qué el presupuesto está centralizado. Eso no existe de debate. Entonces solo es una lectura, pero sí creo que en una primera legislatura y cuando hay tanta representación de las fuerzas políticas en el Congreso y vamos a elegir una corte, sí creo que era correcto que fuera personalmente la presidenta a hacer la presentación de ese informe. Pero bueno, es como les digo, nosotros como oposición somos respetuosos, hacemos los señalamientos y ellos son los que deciden, pero ojalá que a pesar de todo esto que estamos mencionando, haya madurez política. Yo quisiera llamar a las fuerzas políticas, nosotros como Partido Liberal entramos ya en un proceso de análisis de cada uno de los 45 magistrados y qué buen mensaje mandaríamos a la comunidad internacional, al país. Y sí, doctora, comparto con usted, es responsabilidad del Estado de Honduras la seguridad de los diputados. Y sí pueden ir, en la mañana a la legislatura pueden ir cuantas personas quieran, pero en la tarde, cuando se nos convoque al tema de la elección de la Corte Suprema, sí creo que debe haber un ambiente de seguridad, que no se vaya a sentir los diputados, porque esa va a ser la noticia internacional, que no nos permiten acceso al Congreso, que estamos bajo presión. Eso sería un mal mensaje. Doctor. Bien, yo quiero decirles especialmente a los miembros del Partido Nacional que ahora están diciendo que llamemos a nuestros simpatizantes y ayer estaban diciendo que no lo llamaron. ¿Es libertad de ustedes hacerlo o no? Ahora están diciendo que es libertad cuando se estuvieron quejando todo este mes que nosotros no lleváramos los simpatizantes y ahora nos están diciendo que no. No, el Partido Libertad es un partido serio. Ya dijo que no hay convocatoria oficial, sin embargo no vamos a impedir tampoco que la población, la ciudadanía común, la sociedad organizada pueda llegar a saludar a sus autoridades ahí. Miren, y otra situación también es la hipocresía del Partido Nacional cuando ellos han hecho durante mucho tiempo, bueno, no hicieron reuniones presenciales casi durante 2 años en el Congreso Nacional, lo hicieron vía Zoom. Y ahora que nuestra presidente va a la CELAC, nuestra presidenta es americanista, como lo fue Francisco Morazán, como lo fue Simón Bolívar. No sé por qué mencionan a Nicolás Maduro, están con una fijación. Bueno, me extrañó que no mencionaran a Hugo Chávez, que ya se murió hace no sé cuántos años. No lo invitaron. Pero están con una fijación con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Yo tengo 53 años de edad, tengo años. Bueno, hasta en tiempos de Pajarito, del expresidente Viera Morales, tenían el mismo discurso del comunismo y por eso pierden las elecciones la derecha, porque siguen con ese discurso que nadie se los cree. Miren, nuestra presidenta es la encargada de la política exterior y quiero decirle que es muy importante que asista a estos eventos americanistas. Obviamente no fue a Estados Unidos, bueno, pero quiero decirle al pueblo hondureño que Xiomara Castro de Zelaya va a ser invitada a una reunión bilateral con el presidente Joe Biden en su mandato. No les puedo decir fecha, pero que va a haber una reunión bilateral que nunca la tuvo Juan Orlando Hernández. Se tomó una foto con Donald Trump, pero más bien le cayó la maldición de la foto a Donald Trump. Y va a haber una reunión bilateral del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ya envió a su vicepresidenta, la segunda al mando, Kamala Harris, a la toma de posesión. Y el siguiente paso que es la reunión bilateral entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Además han venido comisiones importantísimas de nuestro principal aliado, Estados Unidos. Sin embargo, también Honduras se va a abrir al mundo. ¿Por qué cuando va a Sudamérica nuestra presidenta les da alergia a muchos sectores conservadores y cuando va a Estados Unidos está bien, es nuestro principal socio comercial, pero también espero que no les dé alergia cuando vengan comisiones de una de las economías más pujantes del mundo, de China continental, que tiene relaciones internacionales con Costa Rica, con Panamá,
con El Salvador, recientemente con Nicaragua, y que probablemente tenga relaciones internacionales con Honduras, con la economía más pujante, que es la economía de China continental. Pero que no les dé alergia, porque es necesario que Honduras se abra al mundo, porque precisamente una de las causas de la pobreza es la falta de empleo. Y bien lo dijo el diputado, el doctor Lara, ¿verdad? Y muy acertadamente, que si no viene inversión de afuera, de países que tienen el dinero, si aquí pocos países tienen el dinero, lo tienen los Estados Unidos, lo tiene China continental y lo tienen los países BRICS, que es Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y también está la India. Son los países que más invierten. Entonces tenemos que abrirnos al mundo. Y ahora hay tecnología capaz. Si bien es cierto, nuestra presidenta ha dejado, para eso hay designados presidenciales. Hay 3 designados presidenciales. El ingeniero Salvador Narrala, está Doris Gutiérrez y está el doctor de San Pedro Sula. Y a cualquiera de ellos puede designar, presentar ese informe. El año pasado no fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que todos sabemos que fue puesto por el Partido Nacional, y nadie le dijo absolutamente nada a Argueta. No, lo que nos presentó fue un informe. Nos mandó un informe el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero él no dio absolutamente, no fue presencialmente, no ha ido este año, y no sé si va a ir, debería de ir porque él está en el país. Pero nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya tiene una agenda también muy importante, internacional, y espero que así como han criticado que haya ido a la CELAC, espero que estén conformes cuando se reúna con el presidente Joe Biden en su mandato. Es clave, licenciado, lo que acaba de decir el doctor Elio Girón, de que es la presidenta la responsable de las relaciones internacionales de nuestro país, así como también del bienestar de los hondureños en el extranjero, porque es ella la responsable de esos líos que hay en este momento en cada consulado en Estados Unidos, y que ya dejen de echarle la culpa a todo, a lo que pasó atrás, porque realmente es responsabilidad de este gobierno los líos que hay en este momento en los diferentes consulados. Eso es importante mencionarlo. Lo otro es, discúlpenme, por más que quieran excusarse, no hay forma de decírselo de otra manera al pueblo hondureño. Donde debía estar mañana nuestra presidente era aquí en Honduras, rindiendo informe en el Congreso Nacional, pendiente de que se manejen adecuadamente las cosas para la elección de la Corte Suprema de Justicia en la siguiente sesión. Que ahí nuevamente tengo que aclararle a los compañeros de Libre, por si no lo han terminado de comprender, son 2 momentos totalmente distintos. Uno es una sesión solemne durante la mañana, convocada para las 9 de la mañana, en donde se hace el informe del primer año de gobierno. El pueblo hondureño, fíjese que no le interesa tanto el informe que pueda dar la directiva del Congreso Nacional, aunque esté ilegalmente, pero no le interesa tanto ese informe. Sinceramente no le interesa al pueblo hondureño tanto el informe de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe a quién quiere escuchar el pueblo hondureño? El informe del Poder Ejecutivo. Ese es el informe que más le interesa históricamente a todo pueblo. A todo país le interesa el informe del Poder Ejecutivo. Ese es el más importante de todos. Y que nos trae la presidenta no es una cosa menor. Que se diga que para la CELAC, y que por qué se menciona a Maduro, porque Maduro es su máximo héroe, es su máximo representación, es su padrino internacional. Máximo héroe es Francisco Morazán justamente. Entonces, por más que quieran decir que es algo distinto, él es, y él decidió no ir. El hecho de que no haya ido la presidenta a la reunión que hubo en los Estados Unidos, en donde no había en ese momento informe en el país que presentar, no había una sesión solemne en la cual debía participar, no había algo tan trascendental como la elección de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, y aún así decidió no ir, y ahora sí se va para allá cuando existe todo esto. Yo creo que definitivamente no es correcto, y entre más intentan explicarlo, más le demuestran al pueblo hondureño que realmente no están teniendo el sentido común de los hondureños cuando esto es lo que realmente queremos. Mire, yo le voy a decir una cosa, se supone que las bases de Libre le hacen caso a quienes dirigen Libre.
Pero ¿cómo es eso de que dicen que ya no convocaron, pero que pusieron 9 anillos de seguridad? Y si ya le dijeron a las bases de Libre que no llegaran, entonces ¿por qué se necesitan tantos anillos de seguridad? A petición de ustedes. No les hemos pedido nosotros Claro eso. sí. Ahí pueden intentarle mentir al pueblo hondureño, y Libre, como llegaron a hacer gobierno en base a mentiras, como llegaron a hacer gobierno en base a demagogia, como llegaron a hacer gobierno en base a especulaciones, creen que en base a mentiras, demagogia y especulaciones pueden gobernar también. ¿Quién les cree a no ustedes? es así. Mire, eso no es me va a cierto. disculpar La verdad, interrumpirlo. doctor, yo no lo interrumpí a usted en ningún momento. Pero es que está mintiendo demasiado y es necesario aclarar A pesar de eso. las mentiras que estaba diciendo, yo no lo interrumpí a ¿Cuáles usted mentiras? porque no tengo esa costumbre. Y mire, a pesar de que llevan un año en el gobierno, siguen creyendo que con mentiras, con demagogia y con especulaciones van a poder gobernar. Eso Más no bien es sirve para sospechoso, gobernar. es Lo que se altamente necesita en este sospechoso momento, que lo ustedes qué increíble que estén otra vez en el doctor contra me que tenga la... interrumpir, Óigame, a pesar es de que yo no lo sospechoso eso, interrumpí ¿sabe a por usted, qué? A pesar de que yo no Porque lo mire interrumpí a que- usted. Doctor, usted va a tener su chancecito y yo creo que por educación debería dejarme concluir. No, pero con se ha la- educado con usted la también idea. diciendo la verdad. Yo creo, doctor, que a pesar de las mentiras que usted estaba diciendo, yo lo dejé ¿Cuáles que usted mentiras? concluyera. ¿Cuáles Imagínese, mentiras? Eso es lo que sucede con los dirigentes de Libertad y Refundación cuando ya no pueden explicarle al pueblo hondureño por qué están haciendo las cosas tan mal. Bueno, Entonces termine. interrumpen a quien les esté diciendo las cosas para no permitir que le digan las cosas al pueblo hondureño. Pero No, y que pueblo yo le voy a hondureño, rebatir eso. Pueblo hondureño, mañana hay 2 sesiones en el Congreso Nacional. Una por la mañana en donde se tenía que Lo que entregar no quiere el es que le informe rebata eso. adecuadamente. Y otra por la tarde en donde se va a hacer la primera votación para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que no tiene que ser a la medida de ningún partido político, porque yo tengo que aclarar, no es la Corte Suprema de Libre. ¿Me Es presta la guitarra? Corte Suprema No la de puedo. nuestro país y va a estar durante 7 años Diputado impartiendo Márquez. justicia en nuestro Permítame, país. No, es que le voy a decir una cosa, no, es que no, tiene la que, doctora, es permítame. que ha mentido demasiado. Doctor, de ahí va usted. Ha Doctora, mentido demasiado. La vi con mucho Santo deseo Dios. de participar con lo que estaba diciendo el diputado Márquez. No, la Y verdad es Marlon que... estaba muerto de la risa. Sí, no, Como una raíz de las mentiras que dice el diputado Nelson Márquez. Cualquiera se ríe, hombre. es que realmente a veces cuando yo a veces lo que siento es preocupación cuando hay estas reuniones internacionales y en donde usted dice la política internacional fundamental para el país. Eso es indudable. Indudablemente una verdad, pues eso es algo que necesitamos, pero también comparto los desaciertos que se están haciendo respecto a estas relaciones internacionales en donde tenemos aliados que han sido cooperantes para nuestro país, que lo han hecho durante mucho tiempo y lo han hecho muy bien. Y a veces ciertos acercamientos alejan más bien los apoyos que Honduras podría tener, así que hay que hacerlos, pero hay que saber hacerlos. Y a veces dudo que con lo que hemos visto que se tenga una habilidad para hacer esos acercamientos de manera acertada y que Honduras verdaderamente salga ganando de estas políticas exteriores que se están planteando, porque hemos visto más desaciertos que aciertos, de verdad. Lo digo honestamente, hemos visto algunos exabruptos que lejos de eso y solo porque ha habido tolerancia de la contraparte o ellos manejan muy bien las relaciones internacionales es que no ha tenido mayores repercusiones para el país. Creo que todo es importante para Honduras, tanto la asistencia de la presidenta a la CELAC como la situación que ocurre en nuestro país es apremiante. Creo que Honduras ha estado envuelta en tanta situación difícil que ahora mismo pues todo importa, sin embargo hay prioridades y lo más importante es establecer las prioridades y yo creo que la situación interna es lo más apremiante en este momento y creo que debemos tomarlo con la seriedad y con el compromiso por Honduras que merece esta situación. Creo que es trascendental y vuelvo a decirlo, es histórico lo que vamos a hacer. La elección de la Corte Suprema de Justicia para nosotros es trascendental para la vida democrática del país. Mire, aquí se está jugando la democracia del país en esta próxima Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ya vimos como una Corte Suprema dependiente
del Ejecutivo le permitió la reelección que a todas luces era ilegal y que no podíamos permitir en este momento que personas que habían votado por la reelección en un acto indudablemente de traición a la patria, se aceptó violar la Constitución y que se reeligiera Juan Orlando Hernández, y que en este momento estemos en esta situación de inestabilidad jurídica que ha también aislado la inversión externa y que nos tiene en una situación económica difícil también. Entonces yo creo que esos errores son los que nos deben enseñar que para volver al Estado de Derecho, para alentar la inversión extranjera y que Honduras económicamente mejore, que para que Honduras realmente tenga una democracia sólida, necesita una Corte Suprema de Justicia independiente, no supeditada a quien gobierna en este momento, sino con las personas con más alta calificación, sin tachas, sin relaciones, sin nexos con esos grupos de poder y con esos grupos que son mafias y que son crimen organizado en nuestro país y que no pueden estar al servicio del crimen organizado como lo han estado anteriormente en este país. Así que creo que esto es histórico y aquí nosotros nos tenemos que, allí el pueblo hondureño va a saber quién es quién. En la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, el pueblo hondureño debe guardar esos nombres, debe guardar las actitudes, debe guardar las acciones para saber escoger bien a las próximas personas que van a participar en política en las próximas elecciones. Don Marlon, doctor. ¿Por qué reía tanto, doctor? No, porque yo vengo y digo que el Partido Liberal y yo en lo personal muy optimista que mañana vamos a sacar ese listado corto, pero cuando miro al Partido Nacional y al miembro del Partido Libre en este debate, entonces se me van las esperanzas de que logremos un acuerdo, pero bueno, ese es el debate. Y mira, la vez pasada elegimos la Corte Suprema, yo era diputado, y debo reconocer... Tengo esa imagen cuando ibas sacando... por una 3 semanas, todas las papeletas del bingo, el famoso bingo que decía el expresidente Flores. Y inclusive en sus pildoritas me decía el hombre del bingo, me decía, porque 3 semanas estuvimos sacando, pero bueno. Sí fue, y creo... con los vientos que soplan, creo que iba a ir, desgraciadamente. Bueno, ojalá que no sea así, porque te voy a adelantar algo. A medida eso se vaya dando, se puede ir perdiendo el consenso y puede ser que después no logremos ni elegir la Corte. Pero bueno, la Constitución ya deja establecido que la Corte actual va a seguir. De cuando empezamos el programa a este momento, ya cambiaste. ¿Ah? Sí, ya cambié porque, ¿cómo no voy a cambiar? Sí, mira, ¿quieres que te diga algo? ¿Sabes de quién depende la elección de la Corte? Del Partido Nacional. Porque es simple matemática. Somos 128 diputados. Réstale 43 votos. Se fue el optimismo. No, es que la vez pasada era igual. El Partido Nacional, cuando elegimos la Corte, era el gran elector, porque sin ellos no llegabas a 86. Porque estos son números, o sea, tenemos que tener 86. Y si no hay 86 votos, y así lo dice la Constitución, no hay cómo elegir. Pero lo que quería terminar la idea es que reconozco ahora que sí fue un error, que ese poder del Estado, porque vamos a elegir un poder del Estado, no es que vamos a elegir un director de nada, ni vamos a elegir un poder del Estado. La vez pasada se le otorgó al Partido Nacional y fue un error. Y bien lo decía, Raúl, vos te has de recordar la campaña del Pino de 1981 con Miguel Andoni Fernández, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es histórico. Entonces, sí considero que en esta ocasión la elección de la Corte Suprema de Justicia debe recaer ese poder del Estado en otro partido que sea diferente al partido que está en el gobierno, para que no se cometan abusos, para que no se viole la Constitución, para que se respete el marco jurídico de nuestra Constitución. Y es histórico, no es que yo lo digo, es que así va a ser. Entonces, viendo los ejemplos del pasado,
Ojalá que Libre, su coordinador, que va a ser el gran negociador, tengo entendido, por parte de Libre, tenga esa madurez, el expresidente Zelaya, y entienda que por el bien del país, por el bien de Honduras, por el bien de todos los hondureños, ese poder del Estado debe recaer en otro partido. De acuerdo. Y eso es lo que el pueblo hondureño quiere, eso le va a dar tranquilidad a los hondureños. Y créeme que eso más bien le va a ayudar al gobierno, porque de esa manera el mismo gobierno no va a cometer los errores que cometió el Partido Nacional en el pasado. Y hay antecedentes, Raúl, porque la gente dice, no, es que históricamente el partido que está en el gobierno se le concede que pueda tener también la presidencia del Poder Legislativo. Históricamente solo eran dos. No, pero hay un antecedente, y ustedes lo han de recordar, en 1985, cuando nos vamos a las famosas elecciones de la opción B, que gana el expresidente, que en paz descanse, José Simón Ascona del Hoyo, y en una elección que hubo una sumatoria de todos los partidos, entonces hubo en ese momento el Partido Nacional, el expresidente Callejas, que en paz descanse también, solicitó que para que él pudiera respetar el triunfo que tuvo el Partido Liberal, se solicitó que en las negociaciones se le concediera el poder de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el Partido Liberal tuvo el Congreso Nacional con Carlos Orbín Montoya, el Poder Ejecutivo con el expresidente José Simón Ascona, y la Corte Suprema de Justicia la presidió un hombre muy honorable que era Salomón Jiménez Castro, el abogado Salomón Jiménez Castro, que en paz descanse también, y fue una Corte Suprema que no fue cuestionada, un hombre muy honorable, y eso le dio estabilidad al país, no hubo crisis. Después fuimos a un proceso electoral. Entonces esos antecedentes deben de ser tomados en cuenta. Ya vimos que la vez pasada se cometió un error con todas las consecuencias que muy bien mencionaba la doctora, todo lo que hemos tenido que pagar por ese error. Entonces no lo volvamos a cometer, démosle tranquilidad al país. Pero eso va a depender del expresidente Zelaya, de que él quiera tener la capacidad o la madurez necesaria como para entender, porque les voy a contar una anécdota acá. En esa elección, por unanimidad de todas las bancadas, a mí no me nombraron escrutador. Yo ni cuenta me daba, iba llegando al Congreso y me dijeron, mira, estamos aquí reunidos todas las bancadas, y dijeron que el escrutador fueras tú, para que el proceso, todos confiaban en que sí iba a ser un buen proceso. En esas elecciones amanecíamos a las 3 de la mañana y el último que salía era yo, porque era el que tenía que estar hasta el final. Muchos diputados votaban y se iban. Pero Raúl, que conoce bien a las presidentes Zelaya, él se quedaba ahí hasta las 4 de la mañana. Y un día coincidimos en el comedor y estuvimos platicando con él. Y le pregunté por qué Libre no estaba en el proceso votando, porque el Libre no votó, esa fue la posición del Partido Libre, dijo que no iban a elegir miembros de la Corte Suprema. Entonces me dijo, mira, me dice, lo que pasa es que ustedes no han entendido la lectura que tiene el pueblo hondureño. El pueblo hondureño no quiere que esta Corte Suprema la presida el Partido Nacional, quiere que esta Corte Suprema la presida el Partido Liberal o otra fuerza política. Esto va a ser un error. Entonces le dije, pero si ustedes no están votando, ¿cómo vamos a lograr el Partido Liberal los votos para que sea alguien del Partido Liberal? Bueno, me dice, esas consecuencias las van a pagar después ustedes, me dice, los que elijan la Corte. Entonces, le repito al presidente Zelaya esas palabras que me dijo en aquella ocasión, de que hoy va a depender de él, de su madurez, de que esta Corte sea totalmente independiente y que no sea la medida del partido, porque después esas consecuencias las van a pagar. ¿Cómo se logra ella. una Corte independiente si los partidos todos quieren tener representantes en la Corte, los que están ahí en el Congreso? Bueno, es que yo, y te voy a decir, siendo congruente como oposición, cuando aprobamos la ley de la Junta Nominadora, ahí había un inciso que decía que ningún miembro de ningún partido podía autoproponerse. Yo cuestioné eso porque dijo, eso es violatorio a la Constitución, porque nuestra Constitución garantiza el derecho a elegir y ser electo.
O sea, que íbamos a aprobar un inciso que era contra la Constitución. O sea, sabemos que todos tienen su corazón político, eso no lo vamos a negar. Ahora, que vayan a prestarse, siendo electos, a seguir doctrinas de un partido, ideologías de un partido, eso es lo que vamos a cuestionar. Pero si en ese listado están los mejores hombres y mujeres, los 45 más calificados, yo no creo que ninguno de ellos se vaya a prestar a violar la Constitución, porque es el primer juramento que hacen en el Congreso. Respetar la Constitución de la República, respetar las leyes. Esa es la promesa que hacen los magistrados una vez que son electos. Lo que no queremos es que esté a la medida de un partido político. Queremos independencia. ¿Y eso cómo se garantiza? Eligiendo los mejores hombres y mujeres que tengan ética, que tengan compromiso con Honduras, que tengan la responsabilidad de que en este país se va a respetar la alternabilidad en el poder, se va a respetar el proceso democrático, nuestras leyes. Eso es lo que exige el pueblo hondureño. Esa es la tranquilidad y eso va a recaer en Libre, porque ellos tienen el sartén por el mango, tienen el poder. Esa es responsabilidad. Y más que Libre, de su coordinador general, el presidente Zelaya, de darle esa tranquilidad y esa confianza al pueblo. Yo te aseguro que viendo el ambiente que hoy en este foro, esto ha marcado lo que va a pasar en el Congreso. Si nos vamos a un proceso de elección como sucedió en la última Corte, se va a ir perdiendo el control y cada vez van a haber menos diputados dispuestos a llegar a ese consenso de los 86 votos. Y entonces, ¿qué va a suceder? El peor de los escenarios, esa Corte que, como dijo la doctora Suyapa, ha sido tan cuestionada, va a seguir siendo la Corte que va a estar en funciones hasta que no se logre el consenso de los 86 votos. Antes de la pausa, doctor. Bien, gracias. Buen catalizador, Raúl, ¿verdad? Miren, como decía un ex correligionario del doctor Marlon Lara, ex rector universitario, el licenciado Jorge Arturo Reina, yo no sé de qué se asustan, decía él. Si una discusión, con tal no haya agresión física ni agresión verbal, una discusión es válida, ¿verdad? Entre partidos antagónicos como Libertad y Refundación y el Partido Nacional. ¿Es válido o no, pueblo hondureño, que tengamos ideas distintas? Claro, yo me molesto cuando mienten, ¿no? ¿Quién no se va a molestar cuando están mintiendo frente a la cara de uno? Sin embargo, mantenemos la tranquilidad y tenemos derecho a expresar la verdad. Y miren, hay tres poderes del Estado, aquí se quiere confundir, ¿no? Nuestra presidenta es en un acto protocolario en la inauguración de la segunda legislatura de este año, tiene que presentar un informe. Claro que va a estar nuestra presidenta ahí, solo que va a estar en videoconferencia. Recuérdese que después de la pandemia el mundo se fraccionó en un antes y un después. Y ahora, ¿quién conocía antes hacer videoconferencias? Si solo lo mirábamos nosotros en las películas del futuro. Y ahora lo podemos hacer porque aprendimos a convivir con esta pandemia que desgraciadamente se llevó tantas vidas y aprendimos a estar en varios lugares diferentes a través de las videoconferencias. Va a dar la presidenta su informe y va a estar ahí la pantalla en el Congreso Nacional. La elección es en la tarde, es en horas de la tarde y ahí la responsabilidad no es del presidente o expresidente Manuel Zelaya Rosales, la responsabilidad es de todos los diputados que estamos ahí. La responsabilidad del gobierno, de nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, es brindar seguridad, que se den las condiciones aptas para que todo diputado se sienta cómodo en su curul y que pueda ejercer el sufragio como lo quieran, con consignación de nombre, como lo dice inicialmente la ley, después dice que si no da resultado, voto secreto, se tienen que hacer todos los pasos. Si no se elige ese día, el 25, el Día de la Mujer, pues se harán las elecciones que sean necesarias hasta que haya una nueva Corte Suprema de Justicia. Los números son claros, pero también hay varias posibilidades, porque como hay varias fuerzas políticas, si lo más sencillo también podría ser que aunque seamos partidos antagónicos con el Partido Nacional, pero nosotros tenemos 50, ellos tienen 44, sumamos 94
y ahí se arregla el problema. En media hora se elige Corte Suprema de Justicia. Pero no es la intención del gobierno hacerlo de esa manera. Y queremos, por eso, abrir el diálogo, y hasta el diálogo con el Partido Liberal, con el PSH, para que también integren esa nueva Corte Suprema de Justicia, para que sea una corte equilibrada de diferentes fuerzas políticas, para que no haya y no exista ningún sesgo político, para que no se vaya a perseguir a alguien por su ideología, como ocurrió durante todos estos años. Si yo estuve preso, me metió preso Juan Orlando Hernández por combatir la pandemia, ahí estuvo la doctora también acertadamente, el doctor Lara, combatiendo la pandemia. Yo andaba con un chimbo en la espalda y me pusieron las chachas. Eso es lo que no quiere el pueblo hondureño, que a usted le pongan las chachas, lo metan preso por su forma de pensar, por su ideología. Eso no queremos que vuelva a ocurrir en nuestro país, y creo que es el momento oportuno para que no ocurra, integrando esa Corte Suprema de Justicia con las diferentes fuerzas. ¿No es más fácil, televidente, que nos pusiéramos de acuerdo con el Partido Nacional? No tenemos 50, ellos no tienen 44, bueno, nos sumamos 94 votos y nomás. Ese sería el último escenario, que en política no se puede descartar, ¿verdad? Pero no es la aspiración de nuestro gobierno de Libertad y Refundación. Nuestra aspiración es que lo integre el Partido Liberal, que nos ha estado apoyando en el Congreso Nacional con la aprobación de leyes importantes, y hay que agradecerle al Partido Liberal que nos ha dado gobernabilidad, y también al PSH, que llegamos al gobierno por una alianza. Y claro que nos gustaría también que se tomara en cuenta, ellos ya dijeron que tienen una lista, y que se tomara en cuenta también a los que ellos consideran. Pero Libertad y Refundación también tiene aspirantes ahí muy buenos, excelentes, muy bien calificados, y que pueden no solo integrar la Corte Suprema, presidir también la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta de que Libertad y Refundación no es la primera vez que se despoja. Ya se había despojado de candidaturas presidenciales, entregándole una candidatura presidencial a Salvador Narrala, entregándole también la presidencia del Congreso Nacional al PSH. Pero ahora creo que es justo que alguien afín al Partido Libertad y Refundación presidiera la Corte Suprema de Justicia y no fuera poder absoluto, porque no tenemos el poder legislativo. El poder legislativo es del PSH, lo preside Luis Redondo, es ideológicamente diferente a nuestra ideología de Libertad y Refundación, y eso hay que decirlo. Cuando nosotros los de Libre somos prosocialistas. Pregunto a ustedes, ¿el diputado Luis Redondo es prosocialista? No lo es. Somos totalmente ideológicamente diferentes. Ahora, claro, es difícil para la política conservadora creer esto, porque tienen más de 100 años de estarse repartiendo el poder entre uno y otro, entre dos partidos políticos que se decían antagónicos, pero que ambos eran conservadores, totalmente diferente a Libertad y Refundación. Por eso es que ahora cuesta creer que un partido de avanzada esté gobernando de esta manera, siendo amplio en su forma de gobernar. Bueno, el problema en esta corte es cuántos magistrados Partido Liberal, cuántos Partido Nacional, cuántos el Partido Salvador de Honduras y cuántos libres. Para algunos extranjeros que andan opinando de todo aquí en Honduras, los gringos se hacen ahí en Estados Unidos. Los partidos ponen, la última vez Trump metió 3 magistrados de él, así en Estados Unidos, y aquí andan opinando de todo. Diputado Márquez, ¿cuántos magistrados quiere el Partido Nacional? Yo creo que es importante definirle algo al pueblo hondureño. ¿Qué es lo que nosotros como partido tenemos que cuidar? Que las personas que estén al frente de la Corte Suprema de Justicia tengan principios que comulgan con la identidad de la mayoría del pueblo hondureño. Entonces ahí, por supuesto, que nosotros vamos a verificar en qué creen ellos.
y al momento de definir en qué creen, entonces nosotros vamos a poder decidir quiénes son las personas más óptimas, y estamos claros de que el pensamiento político es diverso en nuestro país, y al ser un pensamiento político diverso y con las representaciones que el pueblo hondureño le asignó a cada uno de estos pensamientos políticos, entonces ahí es donde entra el estira y el encoge de, yo considero que de los 45 estos 15 son los más adecuados, pero no significa que los 15 que yo creo son los que van a quedar o con los que mi partido cree. Entonces va a venir Libre y va a decir yo creo que son estos, el Partido Liberal dirá son estos, el PSH dirá son estos. Si nos vamos a números, específicamente, los 50 diputados del Partido Libertad y Refundación le tendrían que dar la opción de tener 6 magistrados, si fuera por números. Si fuera por números, el Partido Nacional debería tener 5 porque tenemos el pueblo hondureño nos da 44 espacios, tenemos ahora 43 diputados, el Partido Liberal debería tener 3 y el PSH debería tener al menos 1. ¿Cuánto es el Partido Liberal? 3. De acuerdo a números, con sus 22 diputados debería tener 3. Ahora, no significa que esos números se deben mantener así, a ras. Sí creo yo algo, y lo voy a mencionar. Yo creo que PSH, la bancada de PSH, porque en eso hay que aclararlo, por los rumores que se han escuchado, y debo especificarlo, es nada más una mera especulación. Es una mera especulación, pero lo que se dice en este momento es que Libre está en la disposición de decir que le va a ceder un espacio al pensamiento político del PSH, pero que quien lo va a asignar es exclusivamente Luis Redondo. No, la bancada de PSH, entiendo yo, ahora es un tema de ellos, pero la bancada de PSH sería quien deba definir. Bajo ese esquema, yo comparto el mismo punto que mencionaba hace un momento el doctor Marlon Lara y que mencionaba también la doctora Suyapa Figueroa. ¿Por qué no pensar en que este pensamiento político que el PSH ha expresado con una propuesta de la bancada de PSH pueda ocupar la presidencia de la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿O por qué no pensar en algún momento que el pensamiento político que tiene el Partido Liberal reflejado ante una propuesta que ellos hagan pueda ocupar la presidencia? Porque lo que yo sí creo que es claro, puntual, Libre no debe tener ni mayoría de magistrados en la próxima Corte Suprema de Justicia, o sea, no debe tener 8, número 1, y número 2, tampoco debe tener la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque el pensamiento político de Libre materializado en nuestro país y lo que hemos visto en otros países es que cuando llegan a tener eso, más allá de las discusiones que puedan hacerse, están los hechos que han sucedido en otros países. Cuando esto ha sucedido, es que entonces comienzan a crear toda una trama para perpetuarse en el poder, para perseguir a aquellos que son políticamente diversos o que se oponen a lo que ellos han estado manifestando en su momento, y yo creo que eso no es correcto. Esta próxima Corte Suprema de Justicia va a tener que ver con la persecución de delitos de corrupción, y ya se ha ampliado bastante sobre eso, pero también tiene que ver con temas, por ejemplo, los laborales, en donde estoy seguro que los inversionistas nacionales, como los inversionistas extranjeros, están también con la vista puesta, y muchos inversionistas internacionales que, por cierto, en este último año, desafortunadamente, a pesar de que tuvimos una visita del más alto nivel en la toma de posesión de este gobierno, como es la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que prometió que iban a haber una gran cantidad de inversiones, pero se ha manifestado en los Estados Unidos, entre los senadores aún del Partido Demócrata que está en el poder en este momento y al cual pertenece Kamala Harris, que producto de lo que han visto en este primer año, ni uno de esos inversionistas que propuso Kamala Harris ha venido a Honduras, más bien muchos de ellos han ido a Guatemala, muchos de ellos se han ido a Nicaragua porque no le están creyendo a la forma en que está gobernando en nuestro país, al punto que han mandado importantes comisiones para tratar de reorientar nuevamente la situación y no han logrado conseguir convencer al actual gobierno de que tome algunas medidas para poder fortalecer la inversión internacional. Si encima de eso dejamos nosotros una Corte Suprema de Justicia que, lejos de incentivar la seguridad jurídica en términos laborales, lo que va a hacer es amenazar la seguridad jurídica de quienes quieran venir a invertir en nuestro país, entonces le estaríamos poniendo una lápida total a la posibilidad de que inversionistas extranjeros vengan a nuestro país. Y específicamente en nuestro país, yo quiero decirle, el Partido Libertad y Refundación, una vez que llegó al gobierno, llegó con una sed de venganza, llegó con una sed de revanchismo, que fue a destituir hasta a aquellos que tenían un acuerdo
ya establecido para poder tener una permanencia en el gobierno, los despidieron y entonces si llegaran a tener una Corte Suprema de Justicia a su medida y manejaran los términos laborales, las demandas que una gran cantidad de hondureños han puesto porque los despidieron irregularmente, ellos las podrían manejar desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos magistrados del Partido Nacional? ¿Cuántos liberal, cuántos libre y cuántos PSH? Yo creo que en este momento lo que se tiene que hacer es un análisis, no lo puedo decir yo en este momento de manera irresponsable. Pero dijo que 3 el Partido Liberal. No. Cuando dije que eso era un número que respondía a la proporción de diputados en el Congreso Nacional, pero yo en este momento no le puedo asignar números a ninguno de los partidos políticos. Lo que mencioné es que si fuera un tema proporcional, que sabemos que en la política no existen las proporcionalidades directamente, pero si fuera un término proporcional, Libre no tendría mayoría en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, como han pretendido decir algunos, que porque Libre es gobierno en este momento y porque el pueblo hondureño los eligió para gobernar el Ejecutivo y les dio 50 espacios en el Congreso Nacional, pero eso no significa que tienen el derecho o la obligación de manejar la nueva Corte Suprema de Justicia. Okay. Bueno, mira, decía Márquez que en política no hay proporcionalidad y es correcto. La actual Corte Suprema, primera fuerza era el Partido Nacional, la segunda era Libre y la tercera el Partido Liberal. Pero cuando se llegó a la escogencia de los magistrados, el Partido Nacional tiene 8 y el Partido Liberal tiene 7. Inclusive pudimos haber tenido 8 magistrados, pero una votación que afortunadamente no se dio como se pensaba, entonces nos quedamos con 7. Pero el escenario ideal, como decía, y esto lo dijo el doctor Eliu, yo solo lo voy a repetir, el escenario ideal sería vencer lo natural, ir a lo antinatural sería la Alianza Libre y Partido Nacional para escoger la Corte. Ese sería el último escenario. Quisiera ver ese escenario porque tanto que han peleado, quisiera ver ese escenario si es probable, pero es probable, doctor, usted lo mencionó, los números lo dan. Y como mencioné otros escenarios. Entonces ahí demostraría la clase política en Honduras que es capaz de hacer magia, no solamente trampa. Entonces, mira, yo tengo conceptos claros. Por ejemplo, una corte independiente conformados por los mejores hombres y mujeres. ¿Ok? Eso es un concepto que de ahí debemos de partir. Segundo, que ese poder del Estado no lo tenga el partido en el gobierno. Tercero, que los magistrados que vayamos a escoger sean personas que nos garanticen el respaldo a la Constitución de la República, el respeto a la Constitución de la República y a nuestras leyes. Si esos conceptos los cumplimos, como la Junta Nominadora hizo una excelente labor, yo me iría con cualquiera de los 45 a ojos cerrados, porque ahí están los mejores hombres y mujeres. No tengo ningún sesgo, no tengo nada que discutir, porque si ahí están los mejores hombres y mujeres y que garantizan esos conceptos que te estoy diciendo, porque el problema es ir a nombrar magistrados que no respeten la Constitución de la República, que no respeten el marco jurídico, nuestras leyes, y que vayan a estar aprobando o dando sentencias que van en contra de los principios del pueblo hondureño. Porque yo les voy a decir una cosa, yo respeto el triunfo de Libre en las elecciones. Fue un triunfo contundente, el pueblo hondureño quería que el Partido Nacional saliera del poder y le dio ese mandato absoluto prácticamente en el poder ejecutivo a Libre. Y yo eso lo respeto, lo admiro porque ¿qué puedes cuestionar si Libre era oposición? Quien estaba en el gobierno era el Partido Nacional. Ahora, lo que yo no acepto es que esa ideología de Libre, de querernos cambiar nuestra forma de vida, que la quieran hacer primero a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que ya lo han dicho varias veces que eso no tiene ningún respaldo de la población, pero que lo quieran hacer a través de la Corte Suprema de Justicia, porque ustedes saben
que todas las violaciones que se han dado a la Constitución en diferentes países es a través de la Corte Suprema de Justicia. Sí, lo hizo Así le hizo Juan Orlando, se hizo en Costa Rica también cuando se reeligió el expresidente que fue Premio Nobel de la Paz, Arias. Entonces utilizan la Corte Suprema para violar la Constitución, para violar las leyes. Entonces eso no lo podemos permitir. Y esa sed de justicia que hay en el pueblo hondureño es precisamente por las violaciones que se dan. Entonces, si nosotros partimos de esos conceptos que yo estoy mencionando, yo puedo elegir cualquiera de los 45 porque ahí está lo mejor. La Junta Nominadora, miren, fíjate que yo más bien, y lo dije una vez en un foro con Raúl, cómo nos atacó Libre después de que les apoyamos en aprobar la Junta Nominadora, salieron las redes de Libre a atacar al Partido Liberal, que son bisagra, que se unieron. Yo creía en la ley de la Junta Nominadora y aposté del artículo 1 al 29, creo que tenía esa ley, lo aprobé todos. Hoy la historia nos da la razón. A mí me llamó gente muy seria a este país, analítica. ¿Por qué apoyaron esa ley? Les decía, esa es la mejor ley que nos va a garantizar que vamos a elegir una corte dentro del marco jurídico, dentro de nuestra Constitución de la República. Y qué buen trabajo hizo la Junta Nominadora. Más bien ese modelo lo deberíamos de copiar para otras instancias. Es más, esas personas que formaron parte de la Junta Nominadora, esas personas pueden ayudar con su credibilidad a muchos procesos que va a hacerse ahorita en el país de escogencia de diferentes cargos que tienen que pasar por el Congreso Nacional. Entonces, Raúl, yo no quisiera hablar de números así matemáticos de que el partido no. Con ese trabajo de la Junta Nominadora, yo, bajo esos conceptos, yo votaría con los ojos vendados por los 15 que podamos sacar, inclusive meter los 45 y sacarlos de una tómbola y que el que vaya saliendo se vaya declarando magistrado. Eso sería lo correcto. Pero mira, es la propuesta de David Chávez. Quiero decirte que te has portado muy bien como moderador, porque dejaste que saliera la esencia del Congreso. Yo creo que este es el foro donde menos ha hablado Raúl. Dejó que saliera todo el espíritu de los congresistas. Pero tú dijiste bien, así como es la víspera va a ser la fiesta. Pero exactamente, aquí tú ya tenés lo que puede pasar en el Congreso. Mira, sigo con la fe, porque dicen que lo último que se pierde es la fe. Sigo con la fe y el optimismo. Ya volviste al inicio. Y lo repito porque depende de una persona, que es el coordinador del Libre, el expresidente José Manuel Zelaya. De él depende la paz, la tranquilidad que se le quiere dar al pueblo hondureño. Si él conduce este proceso dentro del Libre, porque no tiene nada que ver con los diputados liberales ni de las otras bancadas, si él conduce bien este proceso dentro del Libre, yo creo que podemos de una lista corta, el día de mañana, elegir la nueva Corte Suprema. De él depende. Ahora, el Partido Liberal va a apostar a esta nueva Corte con los mejores hombres y mujeres. No quiero hablar de números, eso no está en nuestra agenda. Ojalá que todos los partidos piensen de esa manera. Mire, solo quería decirle que Libre no tiene sed de venganza, diputado Marca, en lo absoluto. Si tuviera sed de venganza, ya estuvieran presos un montón de exfuncionarios del Juan Orlandismo. No están presos porque no se les ha perseguido. Bueno, porque la mayoría se ha ido a Nicaragua, eso es una verdad irrefutable. Claro. Que la justicia está en manos del Partido Nacional puede ser otro factor. Pero también tenemos la UFERCO, nosotros le damos altos poderes a la UFERCO. Y ahí están caminando los exfuncionarios del Partido Nacional, no hay sed de venganza. Lo que hay, sí comparto lo que dice el doctor Lara, es sed de justicia, que se haga justicia, de eso estamos de acuerdo. Con los escenarios, yo quiero aclarar que ese es el último escenario no deseado por nosotros, que hubiera una corte solo de Libre y del Partido Nacional, porque son las bancadas mayoritarias, que es lo que hizo el Partido Liberal anteriormente. La corte anterior es del Partido Liberal y el Partido Nacional, y vemos los resultados. La corte ideal para nosotros es, como llegamos a través de una alianza, que Libre y PCH tengamos 8 magistrados, ahí el PCH puede tener un magistrado
donde se puede poner de acuerdo quien preside el Congreso Nacional, Luis Redondo, con Salvador Narrala. Y tengo entendido que la doctora Suyapa Figueroa está en la comisión y está comisionada para llegar a acuerdos, y por supuesto con el Partido Liberal y el Partido Nacional, que tengan sus magistrados, el resto, que serían 4 para el Partido Nacional, 3 para el Partido Liberal, y ahí se suman los 15 magistrados para perseguir el delito, no la justicia. Aquí le tenemos temor a las ideas. Habráse visto que hay temores a las ideas, a la forma de pensar. Y ahora, miren, al expresidente Manuel Zelaya Rosales se le ha dicho que es cacique, pero aquí quienes los están haciendo cacique son ustedes, al darle la responsabilidad a él. ¿Se imaginan lo que están diciendo? Que la responsabilidad es del expresidente Manuel Zelaya Rosales, si él es asesor presidencial. No hay tampoco, nadie se quiere reelegir, porque la presidenta Xiomara Castro en ningún momento ha mostrado señales de quererse reelegir, así que la reelección en libre no está dentro de la agenda, mucho menos va a estar en la agenda de la próxima Corte Suprema de Justicia. ¿Y la elección nadie quiere reelección, ¿verdad? Doña Xiomara Castro de Zelaya, nuestra presidente, no va a querer reelegirse. Tómenme la palabra y tómenle la palabra a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que en su momento lo va a decir. ¿Y la así elección que de un familiar, no doctor? tienen por qué estar hablando de reelección. ¿Y la elección de un familiar, doctor? Mire, si es que, ¿y de qué familiar? Si se lo prohíbe la Constitución. Lo prohíbe la Constitución. Se decía que Héctor Zelaya, se lo prohíbe la Constitución. Héctor Zelaya no puede ser candidato presidencial. En Libre hay tantos líderes, hay tanto liderazgo, que tenemos 9 corrientes internas. ¿Se imaginan? 9 corrientes, 9 candidatos o precandidatos presidenciales. No necesitamos nosotros una corte para cambiar las reglas del juego. Miren lo que le pasó a Juan Orlando Hernández, que se reeligió ilegalmente. Y eso que la Corte Suprema de Justicia solo les autorizó hablar de reelección, porque era prohibido para un político, un funcionario, hablar de reelección, pero se valieron de eso para reelegirse a la brava. No necesitaron, si la Corte nunca les autorizó la reelección, les autorizó, y eso lo dijeron los magistrados, les autorizó hablar de reelección, pero a ellos se les da la mano y agarraron el codo y se reeligieron a la brava, pero ahora están pagando las consecuencias. Esas consecuencias no las quiere pagar Libre. Doctora. Mire, yo le voy a manifestar varias cosas y voy a ser bien puntual con lo que el Partido Salvador de Honduras, y estoy autorizada por la bancada y por el presidente de nuestro partido para decir lo que voy a decir. Uno, quien puede negociar o quien puede sentarse a dialogar no es Luis Redondo. Para eso, o tienen que contactar directamente al presidente del partido, que es el ingeniero Salvador Narrala, quien lo va a dialogar con los diputados, o tienen que hacerlo conmigo, que es la bancada y el partido. Repítame eso, por favor. Sí, con quien tienen que platicar no es con Luis Redondo, es con o el ingeniero Salvador Narrala o conmigo, que he sido designada por la bancada y por él para dialogar respecto a las situaciones que se discutan respecto a la elección de la Corte Suprema de Justicia. Esto es una cosa que quiero que quede claro, no es Luis Redondo. Dos, dejar claro que la bancada del Partido Salvador de Honduras, sus 9 diputados, están graníticamente unidos. Ahí sí estamos en un solo sentir y pensar con respecto a la elección de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que queremos es una Corte Suprema de Justicia que sea independiente, que cumpla con los anhelos de justicia del pueblo hondureño, y que este momento es histórico, que los 9 vamos a votar de manera directa, no secreta, renunciamos al secreto durante el voto para que el pueblo hondureño pueda estar segura que los 9 diputados del Partido Salvador de Honduras jamás van a aceptar pagos, sobornos o cualquier otra situación alejada del más genuino interés del pueblo hondureño, y que vamos a demostrar que somos honestos y somos íntegros, y que lo que nos interesa es recuperar el Estado de Derecho en nuestro país.
Y la otra situación que nosotros queremos decir, nosotros no estamos negociando nada. Nosotros no queremos un puesto que se repartan como ha acostumbrado repartirse en este país. Lo que nosotros queremos es que se respete el mérito y que si somos justos y somos honestos, tenemos ahí realmente reflejado y nos dejaran decir con que se respetara, por ejemplo, que la primera calificación que hay ahí es de una mujer y que esa mujer es quien debería presidir la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que con eso no solamente nosotros nos daríamos por digamos, satisfechos, sino el pueblo hondureño, que se respete a la mujer, que se respete la más alta calificación y que se respete realmente el mérito en este país, máxime cuando el mérito lo tiene una mujer. Por ahí nos daríamos nosotros por bien servidos. Y yo creo que estamos en la obligación de hacer que una vez que necesitamos realmente ver una luz en este país, la veamos realmente con la responsabilidad. Esto es histórico, esto es patriotismo, esto es despojarnos de cualquier otro interés y poner a la patria como el más alto anhelo que nosotros tenemos de reconstrucción en nuestro país. Eso es refundar Honduras realmente, eso sí es refundar Honduras. Quitar todo lo del pasado que nos ha llevado a la peor situación como país y realmente rescatar la patria. Eso es refundar realmente. Bien, nos vamos. Diputado Márquez. Solamente decir, yo no puedo decir que la bancada va a tomar la decisión de lo que yo voy a expresar en este momento porque tenemos que discutirlo a nivel de bancada, ese es nuestro compromiso, que vamos a ir en bloque los 43, pero yo creo que lo que acaba de proponer la doctora Suyapa Figueroa, mínimo doctora, yo tengo el compromiso, lo voy a llevar a nivel de bancada porque me parece una propuesta congruente, ¿verdad? Y yo lo voy a hablar a nivel de bancada y como usted es la vocera del PSH, imagino que en el momento en que la convoquen, usted lo va a poner en esa mesa de discusión y quien nos represente a nosotros, que seguro será nuestro jefe de bancada, ya va a llevar también una posición por parte de nuestra bancada, número uno. Número dos, yo esperaría también que Libre tenga la capacidad en este momento de llegar a consensos antes de la votación. Eso sería lo mejor para el pueblo hondureño, pero si no es así, yo quiero decirle, yo, Nelson Javier Márquez Uceda, a pesar de que la Constitución de la República me da el privilegio de hacer un voto secreto, creo que no es correcto que si se necesita una segunda ronda tengamos que hacer un voto secreto, por lo que invito a los 128 diputados, los 127 restantes, para que esas votaciones las hagamos públicas. ¿Por qué hacerlo secreto? ¿Por qué esconder nuestra intención ante el pueblo hondureño? Entonces yo voy a hacer mi voto totalmente público e invito a todos a que así lo hagamos. Gracias al diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, el diputado Marlon Lara. Bueno, espero que ese optimismo que tenemos hasta este momento mañana se pueda dar en la reunión que estemos convocados. ¿Te volvió el optimismo? Sí, claro, es que esto es como una montaña rusa cuando empiezan a discutir el Libre y el Partido Nacional. Pero yo sí creo, Raúl, que si hay madurez política, mañana mismo podemos resolver ese tema. Ojalá. Y creo que si vamos a procesos de votaciones, se va a ir cada vez tornando más difícil el proceso porque hay desacuerdos. A mí me tocó vivir eso plenamente, inclusive con el ingeniero Salvador Narrala, estuvimos en varias pláticas y cada vez se fue, el ambiente fue más tenso, al final se logró. Pero ojalá que exista esa madurez. Vamos a ponernos a prueba mañana la clase política, ojalá que lo logremos. Si no, pues ya la Constitución sí hay que decirle a la gente claramente. Si mañana no elegimos la Corte Suprema, no tiene nadie que estar con el miedo de que se rompió el orden constitucional, no. La misma Constitución ya señala que hay que ir a votaciones cuantas veces sea necesario hasta lograr los 15 magistrados a través de 86 votos. Gracias. El diputado Marlon Lara, del Partido Liberal de Honduras. Doctor Eliú Girón. Bueno, yo quiero que me permita decir algo que no pensé decirlo en público. Mi solidaridad con el diputado Luis Redondo, quien preside el Congreso Nacional,
que hace unos días presentó un informe sobre la verdad y que yo presenté un tuit muy fuerte, ¿verdad? Pero después de escuchar las palabras de la compañera diputada, la doctora Suyapa Figueroa, sobre que lo desautorizan para negociar o llegar a acuerdos sobre los próximos magistrados, pues quedarse sin bancada, mi solidaridad con el diputado Luis Redondo. Y otra situación es que vemos pues en este momento un acercamiento, lo han dicho aquí en público, entre el PSH y el Partido Nacional. Yo les quiero decir a mis compañeros del PSH que no le crean al Partido Nacional. Les ha ofrecido miembros en el Consejo Nacional Electoral. Ellos no están en el poder, ¿y por qué no los dieron anteriormente? No les crean que les van a dar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque mienten. No les crean, no hagan alianza con el Partido Nacional. Es mejor mantener una alianza multipartidaria y que sea una Corte Suprema equilibrada de las diferentes tendencias políticas. Muchas gracias. Si Libre no les quiere dar ni la palabra en el Congreso. Ya terminó el foro. Cerramos con la diputada, o sea, con Luis Redondo no va a ser la negociación, doctor. No, ya lo dijo el presidente del partido. Márcame eso, por favor. Ya lo dijo el presidente del partido. Las pláticas respecto a lo que se va a decidir por el voto de la bancada tienen que ser hablado directamente con el ingeniero Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador de Honduras, o yo llevaré la información a la bancada y las decisiones se van a tomar dentro de la bancada. ¿Y Redondo siendo el presidente del Congreso? Es que él desafortunadamente se alejó de la bancada. Aquí hay que ver quién dejó a quién, ¿verdad? ¿Es grave eso? Esta es una situación, no es grave, no es grave, yo no creo que sea grave. No, para Redondo, me imagino yo. Pues. Lo que sí es una situación que la generó él mismo. Ahora, yo le voy a decir, ingenuos no somos también. Sabemos quién es cada quien, ¿verdad? Eso definitivamente. En este país todo el mundo sabe realmente quién es quién, cuáles son los intereses de cada quien, y nosotros no estamos, óigase bien, lo que nosotros estamos diciendo es que se respete el mérito. Y hoy la bancada del Partido Salvador de Honduras también va a hacer público su pacto de integridad. Vamos a firmar un pacto de integridad por Honduras y vamos también a determinar y a decir quiénes a nuestro juicio tampoco pueden estar en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, doctora. Gracias a los diputados presentes esta mañana, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigue en Canal 11. Así están las cosas previo a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.